el doctor Gustavo Hugo, del Hospital Nacional de Mayo, del Servicio de Neurología, y la clase de hoy va a ser líquido cefalorraquídeo y raquicentesis. El líquido cefalorraquídeo fue descubierto por primera vez por Cotuño y Magelli en 1825. Se forma en las vellosidades de los plexos coroideos y en los espacios perivasculares por filtración y secreción. Eso quiere decir que este líquido cefalorraquídeo pasa a través de las células que forman un canal estrecho y solamente algunas sustancias pueden pasar a través de ella. De hecho, solamente el agua y el sodio pasan rápidamente a través de las vellosidades, y el resto tiene que necesitar transportadores. Unos pueden ser transportadores como por ejemplo la glucosa requiere sodio para transportarse, y otros que requieren otros tipos de transportadores por ser de moléculas más pesadas. Las funciones que se le atribuyen al líquido cefalorraquídeo son, en primer lugar, la función mecánica, es decir, es una función en la cual el líquido cefalorraquídeo evita que se produzcan traumatismos en el encéfalo, en la médula espinal, debido a que el líquido cefalorraquídeo hace que disminuya el peso del cerebro y de la médula espinal a la tercera parte de lo que pesan normalmente fuera sin el líquido cefalorraquídeo. Cuando está nadando en el líquido cefalorraquídeo, el cerebro, por ejemplo, que pesa normalmente entre 1200 y 1500 gramos, está alrededor de unos 500 gramos de su peso en el líquido cefalorraquídeo. Además, evita por su fijación con otras partes del sistema nervioso adherentes, como son, por ejemplo, la dura madre, la aracnoides, etcétera, evita que también se golpee cada vez que nosotros tenemos pequeños golpes en el cráneo, o que volteamos o hacemos movimientos bruscos con la cabeza. Además, nos sirve como transferencia de algunos agentes tóxicos, sobre todo agentes de desecho, a través de los cuales las neuronas botan estos desechos hacia el líquido cefalorraquídeo y son reabsorbidos por el torrente venoso y después llevado hacia el riñón. El líquido cefalorraquídeo se obtiene por punción lumbar, por punción cisternal a nivel de la cisterna magna, y por punción ventricular a nivel de cualquiera de los ventrículos, puede ser el tercero, el cuarto o los ventrículos laterales. Naturalmente, esta punción ventricular se hace cuando el paciente está bajo anestesia dentro de sala de operación. La tensión normal, estando sentado el individuo, es entre 18 y 25 centímetros de agua. Y cuando el paciente está recostado, por lo general de lado, en postura horizontal, entre 7 y 17 centímetros de agua. Existe una prueba para poder mostrar si el paciente tiene obstrucción de líquido cefalorraquídeo en el canal vertebral. Se llama la prueba de Queckenstein y Stuck, en la cual se produce la contracción de las venas yugulares externas. Se comprime las venas yugulares externas por medio de las manos del examinador. Eso produce retrógradamente la elevación de la presión hacia el líquido cefalorraquídeo, y eso va a repercutir en la región lumbar, de tal manera de que aumenta la presión o el goteo, si es que en ese momento se está obteniendo el líquido cefalorraquídeo. La prueba de Stuck es la prueba en la cual se presiona el abdomen de la persona, y a través de las venas emisarias y venas que llevan o que sacan más bien la sangre
de la médula espinal hacia el abdomen, se va en forma retrógrada también aumentando la presión. Esto debe aumentar el goteo también a nivel de la región lumbar donde se está obteniendo el líquido cefalorraquídeo. Si en algún momento, por ejemplo, si se hace la prueba de Queckenstein y no aumenta el goteo, y en la prueba de Stuke sí aumenta el goteo, lo que quiere decir es que a nivel de la región cervical o la región dorsal, por arriba de donde se encuentra la aguja, hay una obstrucción en el canal vertebral. Bueno, este líquido cefalorraquídeo, para evaluarlo y examinarlo necesitamos contar con varios aspectos. Uno de ellos es la forma o el aspecto macroscópico del líquido. El aspecto macroscópico del líquido normalmente es un aspecto claro, es decir, transparente, como agua de roca. Al principio se le llamó así porque era el agua más transparente que había en esos años, en los siglos XVII o XVIII, en los cuales se describió por primera vez el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, cuando ya el líquido cefalorraquídeo empieza a tener alteraciones en el sistema nervioso, se encuentra líquidos, por ejemplo, de tipo opalescente, es decir, un líquido que tiende a ser de una coloración amarillenta, pero todavía es transparente. Si esta transparencia se vuelve algo difícil de ver a través de ella, se llama turbiedad y entonces se puede volver amarillo turbio. También puede ser visto como un líquido de tipo purulento, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales tienen meningitis. Y entonces se ve la pus, lo que normalmente se ve, que puede ser verdosa o amarillenta. Y en casos de hemorragias, el líquido es rojizo, totalmente, tanto al principio como al final de la obtención del líquido de color rojizo. El líquido xantocrómico se forma muchas veces después de que se ha disminuido la cantidad de eritrocitos y se han formado crenocitos y se ha alterado la hemoglobina dentro del líquido cefalorraquídeo después de una hemorragia subaracnoidea. Igualmente también cuando hay un tumor cerebral. La xantocromía quiere decir la coloración amarillenta. Y la coloración amarillenta puede deberse, como les dije, a la alteración de la hemoglobina o a la acumulación de proteínas dentro del espacio subaracnoideo. El examen citológico, normalmente el líquido cefalorraquídeo debe interpretarse como libre de células, es decir, debería estar muy cerca de cero, pero se considera normal hasta la presencia de 3 o 4 células en el líquido cefalorraquídeo, siempre y cuando estas sean solamente linfocitos. Si estas células linfocitarias aumentan, por ejemplo, entre 4 y 10 células, puede llamarse pleocitosis ligera o leve. La pleocitosis moderada se considera hasta 50 células, entre 10 y 50 células. Y una pleocitosis intensa mayor de 50 células. En el examen químico o bioquímico del líquido cefalorraquídeo es notable la presencia de proteínas que normalmente no pasan a través de las membranas y que necesitan transportadores. Solamente la cantidad de proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo está entre 15 y 45 miligramos por 100 mililitros. Eso es una cantidad ínfima en relación a la sangre, que tiene aproximadamente 6 gramos de proteína, es decir, 6.000 miligramos. Algunas fracciones proteicas en el líquido cefalorraquídeo son frecuentes, sobre todo la albúmina, pero se pueden encontrar pequeñas cantidades de otras como la prealbúmina, la alfa-1
glucoproteína, la alfa-2 antitrypsina, la aptoglobulina, la ceruloplasmina, las inmunoglobulinas tipo G y algunos rasgos o vestigios de inmunoglobulina tipo A. En el cuadro que les estoy trayendo se ve la cantidad bioquímica de los componentes del líquido cefalorraquídeo. En sí, cuando nosotros queremos interpretar el líquido cefalorraquídeo en relación a las enfermedades del paciente, tenemos que tener en cuenta estos valores mínimos o máximos que se encuentran en el paciente. Las proteínas no pueden pasar entre más de 45 miligramos por ciento. Y es importantísima la cantidad de glucosa. Como ven ustedes, está entre 40 y 80 miligramos por ciento. La glucosa es un marcador de actividad de gérmenes, sobre todo bacterias. En el caso de las bacterias, existe consumo de glucosa mientras haya presencia de bacterias. Si existen bacterias en el líquido cefalorraquídeo, la glucosa va a estar baja. Es decir, en los pacientes que tienen meningitis por tuberculosis va a haber baja glucosa. Igualmente meningitis por estafilococos o meningitis por el Haemophilus influenza o cualquier otro germen, hay baja glucosa. ¿Qué significa si hacemos una función lumbar y encontramos una glucosa ahora un poco mayor que la que encontramos ayer? Eso significa que el paciente está mejorando. Si el paciente, por ejemplo, hace 2 o 3 días le hizo una función lumbar y tenía una glucosa de 30 en el líquido cefalorraquídeo y hoy día tiene 60, está mejorando. Pero si al contrario tenía 60 y hoy tiene 30, está empeorando. Y eso es un marcador para poder decir si el paciente también se le puede o no retirar el tratamiento antibiótico. Si el paciente no tiene por lo menos mínimo 3 o 4 días de tratamiento con una glucosa normal, cuando está con una meningitis, sea una meningitis bacteriana, no se le puede retirar el tratamiento, porque estando la glucosa baja, lo más probable es que el germen no haya desaparecido del líquido cefalorraquídeo. Como ven, el sodio tiene unos 130 a 150 miliequivalentes por litro, que es aproximadamente la misma cantidad que en sangre. Es el único la única sal que pasa a través del espacio subaracnoideo hacia a través de la sangre hacia el espacio subaracnoideo. Esta sal rápidamente se puede encontrar, sobre todo en los pacientes deshidratados. Si el paciente deshidratado se le inyecta cloruro de sodio, rápidamente recuperará la cantidad de líquido cefalorraquídeo que ha perdido. Hay otras fracciones como por ejemplo la transaminasa glutámico transcético, que son 5 unidades nada más. Pero podemos observar aquí, por ejemplo, el pH del líquido cefalorraquídeo que ustedes observan es 7.45, que es casi similar al de la sangre, que es 7.4 también. La cantidad de globulinas debe ser mínima, y que es solamente una fracción de las proteínas. Las globulinas normalmente se producen dentro del espacio subaracnoideo. Las globulinas no pasan de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo por lo general, a menos que haya ruptura de la barrera hematoencefálica. Si queremos interpretar el líquido cefalorraquídeo según algunas enfermedades en relación a su forma o su estado de aspecto, su cantidad de células y su reacción globulínica,
Podemos decir que si existe una meningitis piógena, vamos a encontrar un líquido que puede ser desde opalescente o turbio o francamente purulento, con gran pleocitosis, es decir, con gran cantidad de células, que podrían tener entre 100 y 500 células, y la cantidad de globulinas puede ser desde mínimas hasta 3 cruces. En una meningitis tuberculosa, también el líquido podría ser incoloro, es decir, prácticamente normal en las primeras fases. En algunos casos se nota un retículo fibrilar en el líquido cefalorraquídeo y puede ser en muchos líquidos cefalorraquídeos que hemos encontrado opalescente y ligeramente turbio y tiene entre 50 y 300 células. También con una reacción ligera entre una cruz y 3 cruces en la globulina. Las meningitis depositarias, el líquido tiende a ser claro e incoloro y entre 30 y 100 células, pero no tiene ninguna reacción en lo que se refiere a formar reaquinas porque no se produce por gérmenes. Y en el caso de las encefalitis, por ejemplo, que pueden ser encefalitis que pueden ser virales, en el cual no hay una reacción inmune, o puede ser una encefalitis de tipo metabólica, el líquido tiende a ser a veces claro, incoloro, normal, con una cantidad muy pequeña de aumento de células. A veces pueden ser 15 hasta 100 y negativo para reacciones autoinmunes. En la poliomielitis, que también es viral, también se observa un líquido similar. En la neurosífilis, como ustedes pueden observar, el líquido puede ser claro, incoloro, puede parecer un aspecto normal, con una cantidad de células que puede llegar entre 50 y 150, pero la reacción es de entre 2, 3 o 4 cruces, sobre todo para FTA y BDRR. En la esclerosis en placas se encuentra un líquido claro e incoloro, pero la cantidad de proteínas, sobre todo las proteínas que van a ser las proteínas gamma, van a ser de bastante gran cantidad en esto, ¿no? Incluso lo que se llaman bandas oligoclonales. Y la cantidad de linfocitos va a ser moderada entre 25 y 50. Los tumores cerebrales tienden a mostrar, según su localización, líquidos que pueden ser claros o pueden ser xantocrómicos, como ya dijimos, por la acumulación de proteínas debido a que no circula el líquido cefalorraquídeo. Y así como se acumulan las proteínas, también la cantidad de células. Y la reacción autoinmune puede ser ligera entre una cruz. Eso es en los tumores espinales. En los tumores cerebrales, la reacción es menor, ¿no? Porque no se acumulan las proteínas en el espacio subaracnoideo. En el absceso cerebral tiende a parecerse a una infección y si bien cuando no hay salida de gérmenes hacia el espacio subaracnoideo puede ser claro, puede llegar a ser completamente turbio. En la hemorragia cerebral también se puede encontrar un líquido que puede ser incoloro cuando la hemorragia cerebral, por ejemplo, en un aneurisma cerebral, es mínima, o totalmente hemorrágico si es mayor y se obtiene en las primeras horas. Y se obtiene después de 7 días cuando ya la hemoglobina ha degenerado, entonces se obtiene un líquido de tipo xantocrómico amarillento parecido a orina, pero muy turbio y no tiene reacción. Normalmente las células están entre 30 y 150 células. Esta es una lámina para mostrarnos más o menos cómo es
la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo nace de los plexos coroideos en el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, y circula por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo y sale por los agujeros de Luschka laterales o el agujero de Magendie, que es el agujero central. De esa manera baja a través de las regiones espinales y asciende. De repente quedará puntero, puede utilizar puntero de la computadora. Por si acaso, si es que lo quiere señalar ahí, lo puede utilizar, ¿no? Así como por así. Bueno, ¿de qué parte puedo tener? ¿Desde qué hacia? Desde que Bien, el líquido cefalorraquídeo, desde que baja a través del espacio subaracnoideo y llega hasta la región lumbar, asciende por el espacio subaracnoideo que circula el cerebro y llega hacia las granulaciones aracnoideas y es absorbido hacia la sangre. Aquí hay una forma de entrada de un solo sentido, es decir, se bombea el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre por medio de la presión. Es decir, si la presión del líquido cefalorraquídeo desciende demasiado, no se va a bombear hacia la sangre. Igualmente, si la presión sanguínea ha descendido tanto, el líquido cefalorraquídeo tampoco no podrá ser bombeado hacia la sangre. En muchos casos, las hemorragias subaracnoideas producen que haya cierre de estos corpúsculos de Pacchioni o granulaciones aracnoideas, llamadas así. En estas granulaciones aracnoideas, cuando se cierran, se produce lo que se llama una hidrocefalia. En este caso, la hidrocefalia sería una hidrocefalia comunicante, porque la hidrocefalia se produce por fuera de los ventrículos. Cuando la hidrocefalia está dentro de los ventrículos, es decir, no sale el líquido por los agujeros de Luschka y Magendie, o está dentro del tercero o cuarto ventrículo o los ventrículos laterales, se llama una hidrocefalia no comunicante. Para hacer una punción lumbar, pues hay que tener conocimiento de la anatomía del lugar para poder determinar qué planos son los que vamos a pasar. Principalmente vamos a pasar pues los planos de piel, del tejido celular subcutáneo, los ligamentos que se encuentran interespinosos e intraespinosos, el ligamento amarillo y también la dura madre. Y además vamos a atravesar la aracnoide para llegar al espacio subaracnoideo. Como pueden observar, desde la piel hasta el espacio subaracnoideo dentro, existe pues una comunicación bastante cercana, de tal manera de que si la aguja no está en condiciones estériles o la condición en la cual se hace la punción lumbar no es estéril, se corre el riesgo de llevar las bacterias desde la piel hacia el espacio subaracnoideo. Y normalmente, debido a que esta es la región lumbar y que está muy cerca del ano, entonces las bacterias que predominan aquí son gram negativos y muchos de ellos resistentes a beta-lactamatas,
cuyos antibióticos raramente pasan a través de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, hay que tener gran cuidado en hacer este examen. Otra cosa adicional, la médula espinal termina a nivel de la parte inferior de la vértebra L1 o la parte superior de la vértebra L2. Todo lo que está por debajo, es decir, en estas vértebras L3, L4 o L5, solo se encuentra llamado cola de caballo, es decir, todas las fibras y raíces nerviosas que van a salir a través de estas regiones, pero no se encuentra ya la médula. Por lo tanto, es esta región la preferida para poder hacer esta punción lumbar. Una cosa más también es que en este sector existen una serie de plexos venosos, como ven ustedes, y que si la técnica no es la adecuada, se va a producir una alteración porque se va a hincar una de estas venas y se va a producir un sangrado que va a salir a través de la aguja y eso va a bloquear y va a malograr todo nuestro trabajo. Normalmente en la técnica para poder hacer esto es que se ingresa entre L3 y L4 o entre L4 y L5 muy cerca de la espina de la vértebra inferior y se lleva la aguja ligeramente en un ángulo de unos 15 grados hacia arriba para entrar en el espacio intervertebral. De esta manera podemos entrar con facilidad, sin equivocaciones, y ya vamos a ver el resto de la técnica. Bien, la punción lumbar se realiza para mejorar los estudios de aquellas enfermedades en las cuales no podemos tener acceso de otra manera. Por ejemplo, en la meningitis o en la encefalitis, en las cuales no podemos saber cuál es el germen si no tenemos un cultivo de este germen. No podemos decir, tengo una meningitis tuberculosa si no tengo al germen de la tuberculosis. No puedo decir, tengo una meningitis tuberculosa resistente si no he hecho un cultivo de ese germen tuberculoso. Igualmente, en las enfermedades desmielinizantes, no puedo decir, tiene una enfermedad desmielinizante si no he comprobado que tiene desmielinización. Igualmente en la esclerosis múltiple. En el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune en la cual hay lo que se llama disociación albúmino-citológica, en la cual hay solamente una cantidad muy pequeña de células, por ejemplo 2 o 3 células, y una cantidad muy grande de proteínas, es decir, 200 o 300 miligramos de proteínas. En la hipertensión intracraneal benigna, para poder diagnosticar si es o no es un tumor el que tiene el paciente. Y en algunos estudios, por ejemplo linfomas, leucemias, etcétera, para ver si se ha extendido la enfermedad neoplásica dentro del sistema nervioso. La técnica pues es relativamente segura, siempre y cuando se haga con limpieza y se tome todas las precauciones que se recomiendan. Entre un 15-20% de las veces puede aparecer dolor de cabeza, es decir, una cefalea post-punción lumbar. Por eso se recomienda que después de la punción lumbar al paciente no se lo debe de sentar ni permanecer en una posición con almohada por lo menos 6 horas después de la punción lumbar. Antes de hacer una punción lumbar hay que estar seguros de que el paciente no tiene contraindicación, es decir, pacientes que tengan discrasias sanguíneas, como por ejemplo aquellos quienes tienen tendencia a sangrar, pacientes con leucemia y con alteraciones
de sangrados permanentes, entonces el paciente no puede ser sometido a este procedimiento. Igualmente aquellos pacientes quienes tienen infecciones en esa región, por ejemplo pacientes quienes tienen escaras sacras, y por lo tanto no se puede hacer una punción muy cerca del borde de la escara, porque ustedes llevarían todos los gérmenes hacia el espacio hematoideo. Lo mismo en aquellos pacientes en los cuales tienen hipertensión intracraneal, es decir, aquellos pacientes en los cuales hay un tumor cerebral y el paciente se está herniando, y por lo tanto hacerle la punción lumbar significaría bajar la presión que está manteniendo al cerebro en una sola posición y hacer que se hernie, por ejemplo, el núcleo del hipocampo y producir la muerte del paciente. Por eso es que antes de hacer una punción lumbar, en muchos casos se requiere hacer un examen neurológico completo, incluyendo la fundoscopía. Eso quiere decir, examinamos el fondo de ojo para ver si no tiene edema de papila. Y aún así ser más prevenido si es posible hacer una tomografía computarizada para observar si no existe edema cerebral o alguna tumoración que pudiera ocasionar alteraciones en ese momento de hacer la punción. Como ven ustedes, el paciente se localiza en una posición de costado, de lado, del cúbito lateral, como si fuese su espalda pues una pared. Como si fuese una pared. Y entonces, acá, el mouse, sí, bien, como si fuese una pared y debe ser vertical a la cama. Entre las dos crestas ilíacas se lanza pues una línea imaginaria vertical y la horizontal es a través de las vértebras, de las espinas de las vértebras. El punto medio está localizado en el espacio L4, L5. Una vez localizado el espacio L4, L5, procedemos a hacer la limpieza con yodo. Al principio pasamos alcohol yodado en forma circular, como ustedes ven, y presionando con una gasa, sobre todo para poder barrer todos aquellos gérmenes que se encuentran localizados en la parte superior de la piel. Después de eso pasamos con yodo elemental diluido, por supuesto, y pintamos desde el centro hacia afuera y lo dejamos reposando por lo menos unos 2 o 3 minutos hasta que los virus que se encuentran en esa posición puedan morir. Después, para evitar que haya alteración de la piel, removemos nuevamente este yodo con un poco de alcohol yodado y removemos también los últimos restos que se encuentran de la piel antigua, y si se puede poner ligeramente roja la piel es mejor, sobre todo en la zona por donde vamos a ingresar la aguja. Bien, se estila el cambio de guantes porque estos guantes ya están alterados y se coloca una pequeña cantidad de anestésico en la región. Este anestésico es más que todo para poder realizar la punción de la piel sin que el paciente sienta mucha molestia, ya que normalmente la punción en la parte más interna no es dolorosa. Una vez localizado el espacio,
Ingresamos con la aguja, como les dijimos, muy cerca de la espina inferior y se lleva ligeramente 15 grados hacia la cabeza, por decir así. Y cuando sentimos una pequeña resistencia es porque hemos atravesado el ligamento amarillo y la dura madre. Una vez allí, solamente empujamos ligeramente 1 o 2 milímetros más hacia adentro para llegar hasta la aracnoide. Sacamos el mandril, que es esta parte amarillenta que ustedes ven ahí en la aguja, para poder observar si hay salida de líquido cefalorraquídeo. Una vez que hemos observado que ha salido o ha caído una gota de líquido cefalorraquídeo, vamos a medir la presión de apertura del espacio subaracnoideo. Entonces se prepara en este kit un medidor de la presión que puede hacerse, a veces lo hacemos de forma manual en el hospital, pero existen kits que vienen ya con los manómetros y se venden por separado, debido a que tanto la aguja como el manómetro se van a contaminar, y sobre todo en pacientes que tienen SIDA no pueden ser reusados estos equipos. Bien, una vez que se conecta el equipo de manometría hacia la aguja, se mide la altura pues que tiene el líquido cefalorraquídeo y puede llegar en este caso, por ejemplo, a 13.5. Después se obtiene el líquido cefalorraquídeo, que puede ser tanto en B, por ejemplo, ligeramente turbio, ligeramente opalescente, como ven ustedes allí, o en C, un líquido sanguinolento, ligeramente sanguinolento y turbio. Se obtiene el líquido cefalorraquídeo en 3 frascos o 3 tubos para hacer la prueba que se llama prueba de los 3 tubos, en la cual si el líquido cefalorraquídeo se va limpiando progresivamente desde el primero hacia el tercero, quiere decir de que la punción fue traumática al principio. Normalmente se obtienen entre 8 y 10 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. En el espacio subaracnoideo permanentemente existen 150 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Y esto se recupera rápidamente pues tomando líquido. Y sobre todo, si es líquido con sal, es mejor. Una vez que hemos sacado el líquido, cerramos, ocluimos con una gasa estéril el sitio por donde hemos ingresado, ya que eso es una herida. Aun cuando sea una herida de la punta de una aguja, a través de esa herida pueden entrar virus, pueden entrar algunas bacterias porque todavía no se ha producido cicatrización y el paciente se va a echar sobre una cama llena de gérmenes y por lo tanto debemos ocluir totalmente esa pequeña punción. Se cierra con gasa estéril y también con esparadrapo lo más cerrado posible para que permanezca cuando menos unas 12 horas o 24 horas cerrado, sellado, hasta que el proceso de cicatrización normal del cuerpo y las defensas del cuerpo eviten que haya una infección entre la piel que queda expuesta y el espacio subaracnoideo.